Este creo que es el vídeo más personal que he hecho hasta la fecha, pero no quería dejar de contarte cómo cambió mi vida después de estudiar nutrición deportiva y fisiología de la mujer deportista, que fue lo que me permitió entender esas claves, esas estrategias que yo necesitaba para pasar de estar corriendo 8 kilómetros ahogada, corriendo a 6 minutos por kilómetro, a poder preparar mi primera maratón en menos de 5 meses y correrla en 1 hora y 52 minutos. Y lo más importante, contarte cómo puede cambiar también tu vida cuando te explique todo lo que aprendí. Pero para llegar a ese punto necesito recapitular y empezar por el principio. Yo empecé a correr cuando tenía tan solo 18 años. Mi padre era un aficionado del running, corría maratones, trails de montaña, corría un montón. Y yo empecé a correr con él porque me animó a hacerlo. Y eso sí, mi único objetivo en ese momento era perder grasa. Yo estaba obsesionada con perder grasa, con verme más fina, con verme más delgada, porque al final eso era lo que yo veía, no tanto en redes sociales porque no habían tantas, pero sí en la televisión, en anuncios, en revistas, en internet, etc. Entonces también había aprendido que los carbohidratos eran malos, no me permitía comer pasta, me sentía mal cuando comía una comida un poquito más rica en hidratos de carbono, no me permitía comer nada de azúcar, salía a entrenar en ayunas porque así pensaba que perdería más grasa y bueno, cometía todos los errores habidos y por haber, que si queréis de eso podemos hablar en otro vídeo de los errores más comunes que sigo viendo a día de hoy en 2026 y que veo en muchísimas mujeres que corren, que practican deportes de resistencia, que quieren perder grasa y que lo están haciendo totalmente mal, y en lugar de estar perdiendo grasa lo que están haciendo es deteriorando su rendimiento, no avanzar, no perder grasa e incluso algunas estar ganando grasa. Así que si queréis que hable sobre esto, dejadmelo en comentarios y os preparo otro vídeo solo hablando de este tema. Continuando con la historia, llegó el momento de ir a la universidad y yo estudié Ciencias Empresariales y Administración de Empresas y entré en Deloitte, una consultoría de servicios profesionales. Entré como junior en auditoría financiera y estuve allí más de 7 años hasta llegar al puesto de manager, que por quien no conozca las dinámicas de estas empresas, al final cada año vas subiendo de categoría, como la rueda de la rata que la llamábamos. Yo me quedé en el puesto de manager liderando más de 20 proyectos, 20 equipos con personas diferentes y con todo el estrés y horas extras que suponía ese trabajo. Aún así, el trabajo no me disgustaba y yo estaba contenta porque me permitía tener pues un buen nivel de vida. Y por el camino yo seguía entrenando, seguía corriendo, pero también siempre con el único objetivo no de estar más fuerte, no de correr más rápido, no de prepararme ninguna carrera, sino de siempre con el objetivo de perder grasa o compensar porque ayer hice una comida más grande o este tipo de dinámicas. ¿Qué pasó en 2020? Que llegó el COVID y no solo eso, sino que en octubre de ese año perdí a mi padre por un cáncer de colon. En finales de septiembre nos dieron la noticia y un 27 de octubre murió, es decir, fue un proceso súper rápido, era un cáncer que ya estaba muy avanzado, había hecho metástasis. Y eso fue un choque muy grande para toda mi familia, bueno, sobre todo pues para mi madre y para mi hermana, y para mí también. Y a raíz de eso yo también empecé a investigar más, me empecé a interesar por esos hábitos que pueden llegar a ocasionar enfermedades como el cáncer en este caso, ¿no? Cómo nuestros hábitos, tanto de alimentación como deporte, pueden influir en la salud de las personas. Me empezó a interesar más, cada vez más este tema, y de hecho empecé a hacer como algunos cursos, a leer libros y demás. Y también me di cuenta de que no quería estar siempre encerrada en una oficina, porque la vida puede ser muy corta y al final yo también lo que quería era disfrutar de la vida, disfrutar de mi familia y aprovechar al máximo el tiempo y no solo estar trabajando por dinero. Así que lo que hice fue una transición a una startup que se dedicaba a la fabricación de kombuchas, de alimentación saludable, porque era algo que ya estaba encajando más con mis valores, con mi filosofía. Mi objetivo en ese momento era trabajar en una empresa que, aunque yo estuviera en el departamento de finanzas, que la empresa estuviera alrededor del mundo saludable o del deporte o de la alimentación. Y así lo hice durante 2 años. Durante este trayecto también tuve tiempo de empezar a formarme con la titulación oficial de dietista nutricionista, y cuando terminé de formarme es cuando tuve que tomar la decisión de dejar por completo las finanzas y dedicarme 100% a la nutrición. Era una decisión que a mí me daba muchísimo miedo, pero pasó algo que lo precipitó todo, y es que la empresa en la que yo estaba trabajando iba mal económicamente y tuvieron que prescindir de algunas personas, tuvieron que hacer una reestructuración de la empresa, entre las cuales estaba mi posición. Os lo digo pues muy sinceramente, no me da ningún tipo de vergüenza, porque al final eso fue lo que me propulsó a arrancar mi negocio, a seguir, bueno, a empezar en redes, porque apenas tenía 4 vídeos subidos, la verdad.
y a dedicarme a lo que realmente quería, pero que por miedo lo estaba posponiendo un poco. Así que me permitió dar ese salto y poder dedicarme ese tiempo a mí, pues a mi proyecto, a ayudar a personas a sentirse mucho mejor, a estar más sanas, más saludables y evitar que las personas que estuvieran trabajando conmigo pues evitaran esas enfermedades. En el transcurso de todo esto yo también me informé mucho más sobre entrenamiento, así que empecé a hacer más entrenamiento de fuerza, estaba empezando a correr un poquito más y me animé a correr mi primera media maratón. Lo que me ocurría es que yo seguía estancada en el mismo punto en el que llevaba pues más de 10 años, que era que no podía pasar de los 10 kilómetros porque literalmente me moría y no conseguía tampoco mejorar los ritmos. Ahí es cuando me di cuenta que me faltaba más información, necesitaba más información sobre nutrición aplicada al deporte, aplicada al running y también aplicada a la mujer, porque también me di cuenta que, por ejemplo, yo no tenía las mismas sensaciones o los mismos resultados que mi pareja haciendo exactamente lo mismo. Así que así lo hice y me metí dentro del máster. Ahí aprendí un montón de cosas más que no enseñan en la titulación oficial. A veces no basta solo con tener el título de dietista, nutricionista, porque cuando hablamos de nutrición deportiva y mucho más enfocado a la mujer, hay muchas cosas que se nos escapan. Y ahí entendí muchos de los errores que yo estaba cometiendo y por los cuales yo no estaba avanzando. Y el primero de todos al final era enfocarme, que yo me enfocaba mucho solo en mi peso, en mi imagen corporal. Ahí hice un cambio de mentalidad y decidí dejar de enfocarme en mi peso y centrarme únicamente en mi físico, pero en mi físico refiriéndome a mi rendimiento, al estar más fuerte, al poder correr más. Y empecé a nutrirme para ello. Esto lo que provocó al cabo de 2-3 meses es que empecé a ver un cambio físico brutal sin que ese fuera mi objetivo principal y de hecho llegué a mi máximo estado de forma que yo había estado en la vida y con el mejor físico que también había tenido nunca. Cuando puse el foco en mi rendimiento, en nutrirme bien para estar sana, para estar fuerte y no tanto para estar delgada, skinny y esa imagen a la que yo aspiraba a tener y que dejé a un lado. Y ahora sí, ¿qué es eso que hice? ¿Qué es eso que cambié? Para en solo 5 meses pasar de estar corriendo como lo estaba haciendo a poder terminar esa media maratón de principio a fin, que además la disfruté un montón. Fui además con la camiseta con una imagen de mi padre porque era la primera media maratón que hice y se la quería dedicar, pero bueno. ¿Y cómo lo hice? Para correrla en 1 hora 52 minutos, que para mí era algo impensable. Yo lo único que quería era terminarlas, a poder ser por debajo de 2 y al final me salió un tiempo que en la vida hubiera esperado. Primero de todo lo que hice fue dejar de salir a entrenar en ayunas. Yo estaba tan loca que me iba a hacer series a las 7 de la mañana sin comer nada y claro, pues no las podía terminar, no corría bien, no llegaba a los ritmos que quería, me sentía súper cansada y era porque no estaba comiendo hidratos y tampoco estaba comiendo nada antes. Así que lo primero que hice fue empezar a introducir esos preentrenos antes de correr con alimentos ricos en hidratos de carbono, de fácil digestión, sin proteínas, sin grasas, para que yo pudiera salir a correr ligera, digamos, ¿no? Sin esa sensación de pesadez intestinal y que me dieran la energía que yo necesitaba para sostener ese entrenamiento. Al final también empecé a aumentar el volumen de kilómetros semanales y tenía que tener también esa energía para no lesionarme por el camino, que eso también es lo que les pasa a muchas mujeres que empiezan a aumentar los kilómetros, también pues con un objetivo físico, con un objetivo de conseguir X carrera, pero si la alimentación no acompaña ese aumento de kilómetros, ese aumento de volumen, lo que pasa es que nos podemos lesionar por el camino porque nuestro cuerpo está recibiendo demasiado estrés y no le estamos dando suficiente para recuperar. La segunda cosa que empecé a hacer fue a preparar mi alimentación, planificar mi alimentación según los días que entrenaba fuerza, que descansaba o que tenía entrenamiento de carrera, incluso a veces doblaba entrenamiento o los días que hacía tiradas largas. Yo notaba un montón que los días que hacía tiradas largas o los días que hacía doble entrenamientos rendía mucho menos y es porque me faltaba energía. Así que esos días los periodicé, aumenté mucho más los hidratos de carbono en esos días, tanto en el antes, en el durante, que ahora hablaremos de eso, y en el después, y a lo largo de todo el día al final comer más, porque no era solo sostener mi energía, sino también todo lo que gastamos en un entrenamiento de este tipo o los días que hacemos doble entrenamiento a una intensidad media elevada. Y eso lo que me permitió también pues, fue sentirme con más energía durante el día, que no llegaran las 8 de la tarde que tenía yo que salir a correr y estar destruida y que el entrenamiento me saliera como un churro, sino que a esa hora yo podía hacer el entrenamiento a tope con fuerzas y que me saliera un entrenamiento de calidad al final. Porque al final lo que tenemos que entender es que ya podemos tener la mejor planificación del mundo, el mejor plan de entrenamiento del mundo, el mejor entrenador del mundo, las mejores zapatillas del mundo, que si tú no tienes la energía interior, no estás bien nutrida para sostener ese entrenamiento
para recuperarte de ese entrenamiento, no vas a lograr las adaptaciones que ese entrenamiento está buscando. Entonces, una parte fundamental del entrenamiento es la planificación, obviamente, ¿no? De cuántos días entreno fuerza, qué tipo de entrenamientos de carrera hago, cuánto volumen semanal hago, eso es indispensable, eso nadie lo pone en duda. Pero si no tenemos la energía para cumplirlo, no te va a estar funcionando ese plan. Así que esto fue una de las claves que yo noté muchísima más diferencia. El tercer cambio que hice fue empezar a hidratarme. Yo no sabía lo que era un soft flask, yo no bebía agua durante los entrenamientos, ni tomaba electrolitos ni nada de eso porque yo no sabía lo que eran antes. Solo bebía agua antes y después al terminar. ¿Qué pasaba? Que cuando el entrenamiento era un poquito más largo ya llegaba con muchísima sed y notaba que la frecuencia cardíaca me subía un montón, incluso si hacía mucho calor hasta me llegaba a marear, a perder el foco. Y cuando aprendí que eso era fundamental, no solo para no tener sed y estar bien hidratada, sino que la hidratación tiene un impacto directo sobre mi rendimiento, así que eso también me estaba frenando. Y sobre todo si quería empezar a hacer pues ya tiradas largas de 12, 14, 16 kilómetros. Así que me compré un soft flask pequeño en el Decathlon y empecé a beber poco a poco. Al principio, no os voy a engañar, me daba flato, a veces me tenía que parar a caminar, a veces me tenía que parar a beber agua y luego continuar, pero no pasaba nada porque sabía que eso al final iba a acabar desapareciendo, iba a poder beber agua mientras corriese y eso es lo que pasó. Ahora mismo puedo beber agua corriendo a altas intensidades y no tengo ningún tipo de problema. Todo al final es cuestión de constancia y de seguir intentándolo. Y no solo fue el agua, sino que también antes de entrenamientos largos, intensos, sobre todo en verano, empecé a introducir sales, electrolitos, sobre todo el sodio básicamente, que es el que ayuda a que ese agua se retenga dentro de la célula y es lo que realmente hace que nos hidratemos y no nos hagamos pis rápidamente. Como cuarto cambio importante fue empezar a tomar geles energéticos. Yo tampoco tenía ni idea de todo este mundo, pero lo aprendí después de estudiar nutrición deportiva y empecé poco a poco, pues empezando con medio gel, luego un gel y medio, luego dos, y los utilizaba en mis tiradas largas, tanto para entrenar esa tirada larga como para entrenar mi intestino. Al final logré llegar hasta los 45-50 gramos de hidratos de carbono por hora en esos 5 meses, a base también de constancia y de probar y de encontrar esos geles energéticos también que a mí me funcionaban bien, porque no todos son iguales. En mi caso, yo toda la suplementación que uso es la de LifePro, que hace ya muchos años que la utilizo, trabajo con ellos y que estoy súper contenta porque siempre me ha funcionado muy bien, tanto a mí como a las deportistas a las que llevo y que están tomando esta marca. Y que además solo por usar mi código Clara Álvarez tienes un 10% de descuento en toda la web. Y por último, el quinto cambio que hice en mi alimentación, que esto también fue un game changer total, fue el comer después de entrenar. Yo a veces llegaba del entrenamiento a las 11 de la mañana, 11 y media, y pensaba que ya como quedaba relativamente poco para comer, ya no comía nada después porque pensaba que tampoco era importante y a veces llegaba sin hambre. Pero ¿qué es lo que aprendí? Que si dejamos pasar más de hora y media, 2 horas después de un entrenamiento, sobre todo si ha sido un entrenamiento largo o intenso de series, de fartlek, de intervalos, nuestra recuperación se va a ver muy comprometida y a nuestros músculos les va a costar mucho más repararse, empezar a recuperarse y al día siguiente seguramente vayas a tener más agujetas, dolor muscular, te va a costar muchísimo más entrenar y esto llevado a la larga puede provocar una sobrecarga muscular y poder acabar en lesión y que además pues no te estarás sintiendo bien, seguramente estés muy cansada al final de ese día o al día siguiente. También puede pasarte que aunque después de entrenar no tengas mucha hambre, luego hacia el final del día, hacia la tarde o incluso al día siguiente a veces puedas tener un hambre brutal o mucho antojo de dulce, que esto es una clara señal de que necesitas más hidratos de carbono y que no has recuperado bien cuando tenías que recuperar en esa ventana desde los primeros minutos hasta las 2 horas como muy tarde después de haber terminado ese entrenamiento. Así que para hacer un repaso de todo, las claves que me permitieron hacer esto en 5 meses fueron empezar a tomar el preentreno, ajustar mi alimentación, sobre todo especialmente los carbohidratos, según la intensidad o duración de mis entrenamientos, pues comiendo más carbohidratos los días que tenía doble entreno, series, tiradas largas. Aún así, nunca los eliminé de mi alimentación, pero los ajustaba según las necesidades de mi entrenamiento. La tercera clave fue la hidratación, tanto con agua como con electrolitos, introducirlo en mis entrenamientos que no lo estaba haciendo y terminar introduciendo también las cantidades que yo necesitaba. El cuarto punto fue el introducir esos geles durante los entrenamientos que me permitieron llegar a hacer pues esos 16 kilómetros
para la preparación de la media maratón y luego en la media maratón pues poder tomarlos sin ningún tipo de problema. Y la quinta, introducir esas comidas de recuperación post-entrenamiento que me permitían recuperar rápido, que al día siguiente no me estuviera muriendo de dolor de piernas ni de pesadez de piernas, que a muchas personas es lo que les ocurre. No lesionarme por el camino, no estar tampoco con ese run run en la cabeza de todo el rato querer comer, picotear, comer dulce y demás, que eso también se me pasó por completo, porque a mí algo que me pasaba antes también era esa sensación de tener la comida en la cabeza constantemente, de querer picotear todo el rato y de siempre querer picar algo dulce, y era por esa restricción de carbohidratos que desapareció totalmente después de incluirlos en mi alimentación. Después de ver el éxito que tuvieron estas estrategias de nutrición que yo aprendí en el máster aplicadas a la mujer y que vi que eran tan eficaces y efectivas, pensé que también habría muchísimas más mujeres que siempre han vivido en lucha constante con su cuerpo o con la comida, porque al final eso es lo que hemos aprendido muchas de nosotras, o que al final están teniendo problemas con sus entrenamientos y no saben de por qué es. Y muchas veces es porque, aunque hemos aprendido también a comer saludable, a comer limpio, ¿no? Que le llamamos, no, pues yo como pescado a la plancha, pollo, algo de patatas, pan integral o pan de masa madre, verduras, ensaladas grandes. Muchas veces nos faltan nutrientes y muchas veces nos falta cantidad, tanto de comida como de hidratos de carbono, porque lo que nos han enseñado es que tenemos que comer poquito, ocupar poco espacio y no molestar, ¿no? Entonces yo lo que decidí después de esto es que quería ya no solo ayudar a personas a encontrarse mejor gracias a la alimentación, sino que también a más mujeres se sientan empoderadas, dejen de tener esa lucha con su cuerpo, con la alimentación, que vean la alimentación como un aliado, no como un enemigo, incluso más aún con los carbohidratos que siempre los hemos demonizado, y al final nos ayudan muchísimo a estar sanas, a que nuestras hormonas sexuales estén bien, a que nuestros ciclos menstruales estén bien, nuestras hormonas estén felices, a que tengamos energía y no nos estemos arrastrando como zombies todo el día o nuestros entrenamientos no nos salgan, que podamos mejorar en el deporte, que podamos conseguir nuestros objetivos. Y para ellos, y así es como nació al final el programa Corredora Pro, en el que ahora tenemos las plazas abiertas tanto en Corredora Pro Club como en Corredora Pro 1 a 1, el acompañamiento individual que tenemos con vosotras, y en el que ya después de más de 3 años hemos ayudado a muchísimas mujeres a conseguir sus objetivos, a sentirse mejor, y ya no solo físicamente, que también podemos conseguir ese cambio físico si es lo que queremos y lo que nos va bien, pero también a empoderarse con la alimentación, a tener criterio propio para saber qué necesitamos en un momento, qué necesitamos en otro momento, y dejar de tener esa lucha constante con la comida. Así que bueno, el objetivo con este vídeo era que quizás te pudieras sentir identificada conmigo en alguno de los aspectos de mi vida, de mi pasado, de cómo yo me sentía, de los errores que estaba cometiendo, y ahora ya puedas saber un poco cuáles son como esas primeras 5 puntos que deberías prestar atención si quieres conseguir lo mismo que yo conseguí. Lo mismo aplica si te estás preparando una maratón de montaña, un triatlón, una carrera de ciclismo, un Ironman, lo que a ti más te guste, porque estas claves que te he dado ahora aplican a la mayoría de deportes que podamos practicar, especialmente a los de resistencia. Y en el caso de que quieras que te ayude yo personalmente, tienes el enlace en el link de este vídeo a la llamada, a la entrevista de valoración conmigo, para ver si podemos ayudarte dentro de Corredora Pro Advance, ese acompañamiento 1 a 1 individual, y ayudarte pues a conseguir esos objetivos que tanto quieres y tanto deseas. Yo estaré encantada de hacerlo porque me encanta ayudaros. Y nada más, si tú también quieres compartir tu historia conmigo, yo te voy a leer en comentarios, así que voy a estar muy atenta a ello. Y si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, porque me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos de este tipo y seguir ayudándote desde aquí. Chao, chao.